Tremendo tema para presentar a nuestro panelista Víctor Velastino, que ya está conectado. ¿Estás conectado, Víctor? No me dejes mal. No está conectado, Víctor. No lo veo ni lo escucho. Oye, pero por mientras lo voy a ir presentando, porque con Víctor en una reunión de pauta que tuvimos ayer, muy interesante, y pensando en qué tema podríamos hablar hoy día, fíjense, acerca de todo este problema que hubo, polémica que hubo con Carol Dance, que salió que no le pagaba a sus trabajadores a raíz de este canal de YouTube. Nos pusimos a conversar y a divagar con Víctor Velastino, que es recordémoslo, el creador de Aymapu.cl, presidente de la Fundación Aymapu también y presidente de la Asociación de Emprendedores de la región de O'Higgins. Él se puso creativo y escribió una columna bien interesante. Una de las primeras cosas que dice es que hay una gran diferencia entre construir una empresa y construir una comunidad, entre una visión donde todos ganan y donde solo brilla el fundador mientras su equipo sobrevive con la promesa de un futuro mejor. Y también les quiero leer una nota que salió hoy día en EMOL, que habla precisamente de los difíciles días de Carol Lucero, que fue acusado de no pagar sueldos, y el Ministerio del Trabajo insta a denunciar irregularidades. Ya estamos conectados con Víctor, de blanco, impoluto. Hola, jefa. Ahí. Hola, jefa, me encanta. ¿Cómo está, jefa? Bien, pues, ¿cómo estáis? Yo tampoco te pago. Me pagan con experiencia. Eso sí, con este espacio tan importante, pues, Víctor. No me vaya a acusar después, ¿ah? Claro. No, ya está ahí. Ya. Está todo escrito ahí. ¿Cuáles son las condiciones de ser panelista en este programa? Oye, Víctor, yo les estaba contando a nuestros auditores que nosotros ayer en nuestra reunión de pauta, pensando ahí en qué podíamos hablar hoy día, y precisamente esta polémica que salió con Carol Dance, Carol Lucero, que no le pagaba a sus trabajadores, a sus colaboradores, y a raíz de eso tú hiciste una reflexión bastante interesante. Así que contémosle a nuestros auditores y quienes nos están viendo a través del canal de YouTube. Así es. A propósito de esta columna que escribí, que se llama La Ley Dance, como que trato de abordar, más allá de ponerme en la fila para seguir pegándole a Carol, la idea también es profundizar un poco en el detalle y cómo logramos, viendo otros modelos exitosos, donde sí se puede dar este tipo de colaboraciones. Entonces, eso es un poquito lo que trato de abordar en la columna. Se ocupa mucho en el sistema gringo, los pactos de stock option, ya, en los cuales uno compromete. Oye, hablando con emprendedores de acá de la región, había muchos que no tenían ni idea de esta modalidad, pero es bien interesante. Empresas como Facebook, como Google, o locales nuestras como Corner Shop o Fintual partieron con estos modelos en los cuales tú sumas gente al equipo, y a medida que la empresa vaya cumpliendo hitos, o startup vaya cumpliendo hitos, ellos van adquiriendo propiedad de la empresa. Ya. Entonces, ese es un pacto que tú haces al inicio de comenzar, cuando ellos empiezan tu vínculo laboral, obviamente todo transparente, todo bien conversado, y ellos, a medida que la empresa va logrando hitos, por ejemplo, no sé, cuando hagamos la primera ronda de inversión, una serie A, una serie B, ustedes van a tener cierto porcentaje de la propiedad de la empresa. Claro, pero a diferencia de esto, es lo que dices tú está perfecto, porque además hay un acuerdo tácito, hay un acuerdo previo entre este colaborador y Facebook o Google o quien esté contratando o llamando en el fondo a colaborar. En el caso de Carol Lucero, conocido como Carol Dance, que esta semana se dio a conocer que no pagaba las remuneraciones a los trabajadores de Like Media, que es su agencia digital donde él impulsó este canal de YouTube, y se realizan transmisiones en vivo con entrevistas y cobertura de eventos culturales, deportivos y sociales. Me imagino aquí que tampoco hubo un acuerdo previo, no hubo una conversación, por lo tanto, no sé si este colaborador daba por sentado que le iban a pagar, pero tampoco hubo preguntas anteriores, ¿no?
Claro que sí, ahí también el llamado que hago también en la columna es que los trabajadores también tienen que interiorizarse sobre sus propios derechos, que durante mucho tiempo se han venido trabajando, porque para que todo este tipo de dime y direte, o de cosas que yo asumí, que tú asumiste, que ambos asumimos, no queden en el aire, no queden en una nebulosa, porque por un lado yo estuve haciendo mi trabajo periodístico. Yo lo sé. Habló personalmente con Carol Lucero. Claro que sí, me tuve que mamar ahí una entrevista que dio también en un medio de farándula. Y hice mi trabajo, me va a tener que aumentar la experiencia. La hora aquí. Sí, pues. Claro. Entonces lo que estuve viendo es que él dice que hubo un contrato, pero los colaboradores que salieron funándolo, no dicen que no hubo este acuerdo. Entonces eso tiene que quedar por escrito. O sea, es una de las cosas que también menciono en la columna. Nosotros tenemos un arraigo que viene de los romanos, que es nuestra idiosincrasia, que es el contrato firmado, con las cláusulas, con todo muy clarito, porque cuando no es así, se presta para este tipo de dime y directo. Ya. ¿O no? O sea, es que, claro, no, sí, ahí estoy de acuerdo, porque es verdad, Víctor hizo su investigación ahí, habló personalmente con Carol Lucero, y en estos audios que él te respondió, él decía que muchas veces y mucha gente se le acerca a él para decir que quiere trabajar con él, solamente por ganar experiencia. Y yo te voy a contar otra cosa. Nosotros tenemos una panelista acá, que es experta en recursos humanos, y que el año pasado habló acerca de que los jóvenes deberían trabajar muchas veces sin ser remunerados. Quedó la embarrada aquí. Cuando se subió esa cuña a nuestras redes sociales, quedó la embarrada. Dijeron, y esta señora que se cree que nosotros vamos a trabajar gratis, que no puede ser. Y ella precisamente estaba hablando de la importancia de ir adquiriendo experiencia antes de entrar al mundo laboral formal. Entonces, yo no sé si es lo mismo que manifiesta Carol Lucero, es distinto. No sé si pudiste ahí averiguar también cuáles son como sí. Una de las cosas que yo logré averiguar con él, y también en la entrevista y las cosas que andan dando vuelta, es que él, solamente esta gente eran colaboradores del podcast que estaban haciendo. Ya. Entonces, y así como su podcast, también hay muchos que están en el mercado dando vuelta, y hasta que no alcanzan un número de visualizaciones o empiezan a levantar auspiciadores, no se pueden financiar. Uh-huh. Entonces ahí también está la pregunta: si vas a hacer un podcast, ¿lo vas a financiar tú? ¿Vamos todos juntos en la parada y cuando hayan ganancias las repartimos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque hay muchos podcasts que andan dando vuelta, y yo creo que deben ser muy poquitos los que están en el top 10 de Spotify, deben ser los que realmente se financian. Claro. Entonces, el resto también es válido este tema de la experiencia. O sea, lo mismo que decía este panelista que tú mencionas. Hay muchos cabros que están saliendo, que necesitan experiencia, que necesitan prácticas, pero ahí también hay un contrato, ahí también hay un acuerdo en el tema de práctica. Nosotros con la Asociación de Emprendedores de acá de la región de Chile, ahora estamos desarrollando un convenio con un instituto profesional para que los alumnos que están saliendo de las prácticas puedan conectar con emprendedores en etapas muy tempranas. Entonces así ambos se van beneficiando y empiezan a salir adelante. Por las prácticas casi siempre no se paga o se paga muy poquito. Muy poquito, claro, muy poquito. Claro, como un viático. Pero eso también queda en un acuerdo. Oye, también hay los colegios con sistema dual, que los cabros van 3 días al colegio, los que están en enseñanza media, tercero, cuarto medio, y 2 días a la empresa. Acá en la región tenemos algunos, allá en Santiago está el colegio del chileno-alemán también, que es como la experiencia más exitosa, pero también queda en un contrato, y eso es un poquito lo que no logré de parte de Carol, que me dijera, está este contrato, lo puedo hacer público. No logramos llegar a eso. Mira, oye, Víctor, acá en tu columna tú también describes algo que es una realidad que vivimos nosotros, que es la realidad del emprendimiento en nuestro país, que es muy sacrificado y por otro lado también muchas veces muy precario. O sea, no hay seguros de cesantía, no hay previsión social, no hay un colchón que si te va mal tú puedas decir, oye, pucha, me fue mal, voy a emprender de nuevo. O sea, es muy precario. Pero, y fíjate que estuvimos hablando en la primera entrevista acá
de hoy con el diputado Diego Chalper, que están impulsando ahí la bancada de startups, y hoy día tenía un seminario bien interesante a las 11 de la mañana. El diputado Chalper, de hecho, representa ahí a la región de O'Higgins, y él también contaba un poquito como la realidad de los emprendedores de la región de O'Higgins. Conocía perfecto a Aero, de hecho, pero muchas veces también en estas prácticas o en estos modelos que son medios precarios, también suele haber modelos de compensación, que no necesariamente es dinero, sino que, por ejemplo, en este caso, tú mismo. Acá en esta radio, aquí no hay pago de por medio, pero sí hay un espacio para que tú puedas visibilizar también y puedas ir convirtiéndote en un referente, que ya lo eres, pero puedas ir también visibilizando todo lo que haces en tus distintos emprendimientos, en la Fundación Aymapu, en el Papel Amigo de la Tierra, con la Asociación de Emprendedores. ¿Cómo viste tú eso que Carol Lucero lo evaluaba? Creo que de todas formas, partí hablando de este tema de los pactos de stock option, pero siempre igual hay una remuneración por último para cubrir los gastos básicos. Uh-huh. Entonces ahí también está también la responsabilidad del líder del proyecto, es, oye, tú tienes cubierto tus gastos básicos, porque de lo contrario la experiencia que puedas adquirir trabajando con nosotros no te va a servir, porque te va a comer el día a día. Entonces ese tipo de cosas también, y eso es un poco también lo que trato de plasmar en la columna, uh-huh. Que el emprendedor conozca la realidad del trabajador, y el trabajador también conozca la realidad del emprendedor. Y entre ambos logren esta sinergia para lograr el desarrollo. ¿Crees Porque tú? ¿qué pasa? ¿Qué pasa si el trabajador por un lado ve que me están pagando con experiencia, me están pagando con colaboración, pero mi líder o el líder de la empresa, el emprendedor, el fundador, se va de vacaciones al Caribe, no lo veo nunca, pasa en cena, pasa en hoteles, se baja de un rico auto, entonces estamos sacrificándonos nosotros, no tenemos visualización y estamos enriqueciendo a otro? Me suena un poquito como a la cuestión social de principios del siglo pasado. Bueno, de hecho, yo creo que hay mucho de lo que dices tú en este caso de Carol Lucero. Carol Lucero sabemos que tiene un muy buen pasar, anda en un rico auto, viaja, sus posts de hecho en Instagram y todo siempre tienen mucho que ver con el lujo, con la buena vida, andar en avión, en helicóptero, Caribe. Entonces, por supuesto que ahí hay un desequilibrio entre sus colaboradores o quienes también están en este proyecto conjunto, entre comillas, con él. O sea, ¿tú crees que Carol Lucero pecó de irresponsable en esto? Creo que sí, lo hablé un poquito también con él. Creo que se confió mucho en el tema del tema de la experiencia y que la gente quería trabajar con él, pero también alargó mucho ese proceso. Y ahí también un poquito lo que llamo la reflexión, no tan solo en esta columna, sino que en otras que he escrito antes, que el emprendedor siempre que tiene que estar midiendo. Y si una cosa no da, ya no dio. Y no va a dar, y si estamos todos hundiéndonos día a día, busquemos otros caminos, busquemos otras soluciones. Entonces, esa es un poquito también la labor del que está a cargo, del que está al frente, porque si no da, no da, y es mejor, porque mucho se habla que el emprendimiento es como un hijo, pero no es un hijo, y a diferencia de un hijo, tú puedes desecharlo. Y claro que sí, aunque hay algunos que desechan a sus hijos, sí, y eso también está últimamente... Es verdad. Claro, pero ¿sabes qué? Mira, siempre se puede mantener, hay que tratar de mantener ese equilibrio entre los trabajadores, entre el bienestar de todos, un bien común. De todas maneras, y yo creo que también aquí tú hablas de un concepto que es súper importante, que es la compensación. Muchas veces, efectivamente, la compensación no es en dinero, pero sí, te estoy inventando, y por favor que no se malentienda, pero sí una compensación de, no sé, por supuesto que lo mínimo, el traslado, la movilización y la comida, el almuerzo, por ejemplo, si trabaja todo el día. Eso es por default, encuentro yo. O sea, tienen que pagarte la movilización y una compensación que te, no sé, que una vez al mes te invite a, no sé, alojar a una cabaña, a una playa, no sé, pero algo tiene que haber para que ese colaborador sienta que está en un proyecto común. Y por otro lado también siento que los tiempos aquí son muy importantes. No resiste un colaborador sin remuneración más de un par de meses. Así es, según lo que yo logré reportear, ¿no? Oye, me suena rico cuando digo eso. Sí, suena bien.
según lo que logré reportear, esta situación ya llevan como un año. Claro, súper distinto. Y también hay otras denuncias que les ponía cámaras sin su consentimiento. Por ahí también yo en alguno de una panelista parece que estuvo contigo alguna vez, hablaba el tema de las cámaras, que también tenían que ser consensuadas y no podían estar en espacios privados. Claro, y además no pueden tener audio, porque las conversaciones privadas son privadas. O sea, uno tiene derecho ahí a hablar lo que uno quiera sin que te estén escuchando. Entonces ahí también trato de plasmar eso que en varias columnas lo hemos venido conversando también, y es que tienen que conocer las reglas del juego. O sea, hay emprendedores que no conocen el código del trabajo, no se interiorizan. Por eso que nosotros también con la Asociación de Emprendedores, y perdone lo autorreferente, pero estamos haciendo diferentes seminarios. Hace poquito hicimos un seminario de reforma de pensiones y previsión social para los emprendedores, para que vayan conociendo las reglas del juego. Porque hay emprendedores, y esto es un poquito también lo que yo aprendí después de haber quebrado, pueden revisar mi historia algunos, que cuando volví a reemprender, mi gran descubrimiento, que algunos van a decir, oye, qué básico, pero mi gran descubrimiento fue que emprender es una carrera. Es como una ingeniería, es como una escuela de derecho, etcétera. Emprender es una carrera y hay que aprender cuáles son las reglas del juego, cuáles son los vaivenes, hay que aprender a estudiar el mercado. Por eso siempre le digo a los emprendedores que tienen que estar siempre observando, y este tipo de reglas son precisamente para cumplirlas, porque si no después puedes tener un gran problema. Y lo otro, las instituciones públicas tienen departamentos que son abiertos a la comunidad. O sea, si un emprendedor va a la dirección del trabajo, y una de las cosas que hemos conversado, puede pedir información, lo mismo los trabajadores, para que logren esta sinergia de la cual hablo. De todas maneras, y yo creo también que es súper importante. Yo sacaría dos conclusiones acá. Lo primero, que gracias a esta visibilidad que tiene Carol Dance, y que todos siempre estamos atentos a lo que hace o no hace, que fue un caso muy público, yo creo que es súper importante también que los empleadores siempre tengan muy claro cuáles son las condiciones laborales cuando están captando un colaborador o un trabajador. Y por otra parte también, el colaborador que no se deje asombrar por una persona pública, como en este caso Carol Dance, que querían trabajar con él, sino que siempre pongan en prioridad su bienestar, su crecimiento, y bueno, independiente que les paguen o no les paguen por un tiempo acotado, siempre eso es importante, que sí tengan muy claro cuál es la compensación de trabajar ahí. Así que yo creo que es súper importante, Víctor, lo que escribiste, lo que manifestaste, tu reporteo y todo lo que estamos conversando también en torno a este caso que ha sido tan mediático. Así es. Para terminar, despedimos con una frase: no todo lo que brilla es oro, y no todo lo que huele mal es cal. Hay que tener súper claro eso al momento de tomar decisiones, porque sí, realmente uno en el entusiasmo del día a día toma decisiones muy a la rápida y después termina este tipo de problemas. Y los emprendedores, resguárdense, porque como lo digo ahí también en la columna, una frase de un amigo: estoy a un resfriado de quebrar, y hay otros que están a una funa de perderlo absolutamente exactamente, todo. Exactamente. Así que resguárdense, porque es el futuro de cada uno de los emprendedores. Víctor Velastino, nuestro columnista, creador de Aymapu.cl, el papel amigo de la tierra, presidente de la Fundación Aymapu y presidente de la Asociación de Emprendedores de la región de O'Higgins, AERO. Muchas gracias por este contacto. Nos vemos en 2 martes más. Jefa. Nos vemos en 2 martes. Que le vaya bien. Muy bueno el reporteo. Lo felicito. Chao. Bueno, y antes de irnos a la pausa, yo les quiero contar que lo bueno de ser renovables es que Arauco crea productos como la celulosa, madera o fibra textil desde la naturaleza, y así generan grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor. Me contó un pajarito que en SQ Melito trabajan por un ambiente laboral inclusivo, fomentando la equidad y la conciliación entre la vida laboral, familiar y personal. Gracias a este compromiso por el desarrollo integral de las y los trabajadores, hoy son la primera compañía minera en certificar todas sus faenas con la norma chilena 3262. Ya lo sabes, te lo contó un pajarito. Nos vamos a una pausa, ya volvemos con nuestro querido Sergio Alarcón en esta última media hora de Emprender es Clave. Pausa.